Día y bendiciones. Hoy 28 de 29 creo, ¿no? Permítanme, sí, 29 de mayo. Una vez más estamos delante de Dios para iniciar nuestro devocional del día de hoy. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer el Salmo 42 para ustedes en el versículo primero. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dejemos hasta ahí. Como el ciervo brama sobre las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este texto es el texto áureo de la meditación de hoy. Cuando me refiero al texto áureo, es la idea que va a enmarcar todo el contenido de la meditación de hoy. Antes de entrar en la presencia de Dios, entonces pidamos perdón por nuestras faltas así. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer. Entonces en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros para declarar y pronunciar al pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, hermanos, roguemos que nos conceda hoy un verdadero arrepentimiento y Espíritu Santo, a fin de que las obras que hasta hoy hacemos les sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hasta ayer estuvimos hablando de dos temas paralelos, diría yo. El primero es la soberanía de Dios y en ese planteamiento también era necesario hablar de la misericordia de Dios. En conclusión, llegábamos a comprender que Dios no está obligado a tener misericordia, ni Dios ni ningún ente está obligado a tener misericordia. La misericordia es algo que nace del corazón, de la voluntad humana. La misericordia es el fruto del amor, es el fruto de un espíritu cultivado según la guianza y la orientación divina. Así que muchas personas confunden misericordia con justicia y dicen, si Dios es un Dios misericordioso, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra, en este mundo? Y decíamos que la misericordia de Dios está por encima de las circunstancias humanas, porque Dios hizo el mundo y lo sujetó a un orden específico. El mundo está sujeto a causas y efectos, acción y reacción. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Todo lo que hacemos tiene una resonancia en nuestro bienestar o en nuestro malestar.
Quiero decir con esto que Dios siempre está por encima de todo. Así que el tema de la soberanía de Dios no es un tema de religión, es un tema más bien que reta tu creencia en Dios. Y en ese sentido, es un tema que pone en contra el ateísmo y el teísmo. El teísmo son todos aquellos que aceptamos un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano. El ateo no. El ateo está negando la existencia de Dios. Ayer recibí un comentario en ese sentido. Alguien me decía que Dios no existe, que simplemente es un instrumento de dominación inventado por el hombre. Ok, cada cual tiene sus puntos de vista, ¿no? Pero es eso a lo que me refiero. Es una discusión entre ateos y, no, y teístas, no digamos cristianos, teístas. En ese sentido, es imposible, ya ahora sí, desde la perspectiva cristiana, creer en Dios sin creer en un Dios omnipotente, en un Dios soberano. Y es ese reconocimiento de la soberanía de Dios lo que le da sentido a nuestra oración. Si no creyéramos en un Dios soberano, no tendría sentido pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas, que nos favorezca, que nos envíe ayuda, que nos salve. Iniciamos este devocional con la lectura del Salmo 42 en los 2 primeros versículos. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos hoy podemos decir eso? Y cuando nosotros decimos eso, realmente somos conscientes que estamos hablando de un Dios soberano. O simplemente le hemos estado hablando a través de nuestra vida a una caricatura, a una representación ideal de un Dios que nos han vendido desde muchas perspectivas. Un Dios del cual todavía no tenemos una imagen clara, un concepto claro. Un Dios que no conocemos sino por referencia, pero no lo conocemos directamente. Algo así fue la experiencia de algunas personas en los tiempos de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo, les voy a decir, sexto, se habla del hecho de aquel evento en el que Jesús estaba predicando y alimentó muchas personas, alimentó 5,000 personas. Acuérdense ustedes de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Al final de esta experiencia, dice en el versículo 14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Déjenme compartir con ustedes una nota que tengo aquí a este respecto. Aunque vieron el milagro de los panes y los peces, no lo reconocieron, no reconocieron este milagro como una señal que identificaba a Jesús como la clase de Mesías que el Padre envió. Fue meramente una oportunidad para recibir comida. Su reacción inmediata, proclamarlo como profeta prometido, ansiosos de acogerlo como rey político y militar. No duró mucho tiempo, tal como Jesús sabía que sucedería. El corazón del hombre es un corazón en el que no podemos confiar. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy pensamos de una manera, mañana pensamos de otra. Hoy conceptuamos la vida de alguien de una forma, mañana lo hacemos de otra. Hoy decimos tener un mejor amigo
quizá mañana sea nuestro peor enemigo. Hoy decimos amar a una persona que es nuestro esposo o nuestra esposa. Mañana probablemente sea mi peor enemigo, mi antagonista. Ese es el corazón del hombre. Este pueblo de Israel estaba convencido que debía venir un Mesías, un líder político, un líder militar, y solamente porque les calmó el hambre, estaban dispuestos, según el versículo 15, a tomarlo y ponerlo como rey, con toda la repercusión que esto tiene desde el punto de vista político y militar. Y me pregunto yo cuántas personas siguen cometiendo el mismo error en estos tiempos en que el progresismo y el socialismo pululan, sobre todo en América Latina. Esta debilidad humana la sigue utilizando Satanás a través de ciertos líderes para mantener al pueblo sometido. Están dispuestos a entregar su servicio por un plato de comida, por un favor. Ese es su redentor. Y pienso que en el ambiente político de los países latinoamericanos, muchos pseudomesías se siguen presentando así a través de los ideales políticos, a través de esta vocación de servicio al pueblo que nunca es desinteresada porque todos tienen intereses muy marcados. Bueno, ¿qué sucedió con estas personas? Ahora sí vamos a leer un poco más adelante en el versículo 22 lo que dicen. Al día siguiente de este acontecimiento, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no estaba entrando en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Después de esta multiplicación de los panes, Jesús envía a los discípulos adelante en una barca, él se queda orando solo, como acaba de leer, nos acaba de decir el texto, y luego él va caminando sobre el agua a encontrarse con ellos. Entonces, eso es lo que está hablando aquí el Evangelio. Dice, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberías cerca del lugar donde habían comido pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió y les dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Te pregunto, ¿cuántas veces hemos pasado por esta perícopa del Evangelio de Juan sin leer el contexto? El contexto viene desde la multiplicación de los panes. Cuando ellos suben a las barcas y van a buscar a Jesús a Cafarnaúm, eran las mismas personas que habían estado allí en la multiplicación de los panes.
Y Jesús les dice, la verdad les digo que ustedes no vienen a buscarme porque hayáis visto una señal, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Y esa es la realidad del corazón humano, del alma humana. Realmente buscamos a Dios solamente para saciarnos. Solamente buscamos a Dios para saciar nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros caprichos, nuestras exigencias. Siempre le decimos a Dios lo justos que somos, lo buenas personas que somos. Siempre estamos presentándonos delante de Dios a partir de la imagen que tenemos de nosotros mismos y nunca nos sometemos al señorío del Señor. Pocas veces nos preguntamos si realmente Dios piensa de mí lo mismo que yo. Si realmente Dios ve mi vida así como yo la veo. Si Él analiza las circunstancias así como yo las estoy mirando. A veces, cuando trabajamos algunos temas espinosos con algunas parejas de esposos, hacemos con ellos una introspección de su conducta y muchas veces con mucha delicadeza llegamos a mostrarles su responsabilidad en el caos que está viviendo esa relación. Cuando una relación se empieza a deteriorar, no es culpa de uno solo. Una relación siempre es de dos. Así que cuando escuchamos por primera vez a estas personas, ellas llegan diciéndonos por qué razón su contraparte, su esposo, su esposa, o su amigo, su amiga, el otro, tiene la culpa. Y siempre llegamos excusándonos. Y hay un proceso después de eso, entonces empezamos a sensibilizarnos, empezamos a comprender el por qué pudo haber estado el otro en una actitud similar. Pero es necesario hacerlo sin juzgar, saliéndonos de nosotros mismos, abriendo nuestro corazón y nuestra mente a establecer razones fuera de nosotros, fuera de nuestros criterios. Y creo que eso nos hace falta a nosotros con Dios. No es para nada extraño escuchar personas que están reclamándole a Dios y culpando a Dios por muchas cosas que suceden. No aceptan la soberanía de Dios. Si usted y yo realmente comprendiéramos la soberanía de Dios, no habría en nosotros reclamo alguno hacia Él por las cosas que nos están sucediendo, por las cosas que nos pasan. Nunca saldría de nuestros labios una palabra, una frase que ponga en duda el amor de Dios. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Algunos llegan a decir blasfemias. Es que Dios me tiene así, porque Él tendrá algún propósito conmigo. ¿Quién sabe cuándo Dios me va a quitar este castigo, o me va a quitar, o me va a liberar de esta circunstancia? Me parece que no tenemos una comprensión clara de la soberanía de Dios. Y cuando oramos, entonces estamos eh, eh, entre estas dos consideraciones. Por un lado, apelando al favor de Dios a que ejerza su soberanía y su poder a favor nuestro, en dos palabras, que nos haga justicia. Y decíamos en las meditaciones anteriores que la justicia y la misericordia son diferentes. La justicia es algo que se debe hacer, es algo que es necesario dar. Cuando yo hago algo malo, tengo que restituir, tengo que hacer justicia. La justicia es una obligación, es un deber ético y moral.
La misericordia no. La misericordia es un acto de amor que nace del corazón del ser. Así que cuando usted y yo estamos orando, de una manera estamos apelando a la soberanía de Dios. Estamos implorando su misericordia, pero también al mismo tiempo estamos declarando nuestra justicia propia. Estamos dándole nuestras razones. Nos estamos victimizando frente a Él. Y en esas condiciones podemos llorar y nos podemos afligir y podemos pasar el tiempo que sea necesario. Pero es incorrecto porque no estamos buscando de Dios, sino el pan que nos sacia en el momento. Habían más de 5,000 personas. Luego observaron que Jesús se rehusó a que ellas, 5,000 personas, lo hicieran rey. Galilea era una región pequeña, todavía sigue siéndolo. 5,000 personas era un número importante de esa población. Jesús sabía lo que podía suceder, así que se alejó y se fue a orar. Luego envió a sus discípulos adelante y él se fue caminando sobre el agua. Allí también ocurrieron algunas cosas para enseñanza de sus discípulos. Pero lo que llama la atención es que estas mismas personas tomaron las barcas, otras embarcaciones, y se fueron detrás de Jesús a buscarlo hasta Cafarnaúm. Y cuando llegan a su presencia, Dios les dice: ustedes no vienen porque vieron las señales, sino que vienen porque quieren volver a saciarse. Y esa es una condición terrible. Todos los animales pueden ser amaestrados, domesticados no es la palabra, amaestrados, enseñados a través de la comida. Un perro hace lo que el forma quiere y le da una recompensa, una galletica o algo. El ganado igual. Todos los animales obedecen al estímulo de la comida. Y odio la comparación que voy a hacer, pero nosotros muchas veces en nuestra relación con Dios somos algo un poco más que los animales. Siempre estamos buscando a Dios para saciar nuestro apetito. Una naturaleza caída, una naturaleza que para nada tiene que ver con la nueva creación que propone Cristo Jesús en la cruz. Dios te propone terminar tu vida, morir a ti mismo. Esa Ana Karina, ese Juan, esa Águeda, esa Victoria, ese Edwin, Marta, Multon, ese José, que vivía antes esclavo del pecado, esclavo de su propia concupiscencia, viviendo la amargura de decisiones del pasado que todavía tienen repercusiones en su presente. Este hombre, esta mujer que he llamado por sus nombres en este instante, han encontrado en la cruz de Cristo la solución, la libertad. Y esa es la palabra clave. Ellos pueden, junto con el salmista, decir: mi alma tiene sed de Dios, el Dios de mi alegría y de mi salvación. ¿Realmente tu alma tiene sed de Dios? ¿O lo estás buscando para saciar tu hambre, tus necesidades físicas? ¿Por qué razón buscamos a Dios? Y cuando lo hacemos, ¿en qué términos hablamos con Él? ¿Realmente estamos hablando a un Dios soberano? Hay temor en nuestro corazón porque estamos conscientes de que no podemos exigirle misericordia. Podemos decirle que haga justicia en nuestras vidas, eso sí, porque Él es el juez justo del universo, pero no podemos exigirle misericordia.
No podemos enojarnos con él. Como el siervo brama y anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Salmo 42. Termina Jesús hablando con estas personas y les dice, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo creo que esa pregunta es la misma que hay en usted y en mí en este instante, después de lo que hemos hablado. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces ellos le preguntaron, permítanme, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron ellos, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos nosotros y podamos creerte? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús les recuerda que no fue Moisés el que los alimentó en el desierto, fue el Padre que está en el cielo. Y para todos aquellos que todavía oran pidiendo a Dios ser saciados en sus necesidades, en sus ambiciones, en sus deseos, en sus exigencias, creo que Dios, a través de Cristo Jesús, hoy nos está respondiendo. Todavía siguen pidiendo una señal. ¿Qué piensa o qué hay en la mente de alguien que dice, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? En el fondo está pidiendo una señal, una respuesta. Todos estamos en una actitud equivocada diciéndole a Dios, por favor, haga una señal para que yo pueda creer en usted. Sáqueme de este apuro para que yo pueda creer en usted. Sane mi enfermedad para que yo pueda creer en usted. O haga un milagro en la vida de mi familia para que yo pueda creer en usted. ¿Qué tan equivocados estamos? No podemos exigir a Dios. Ya nos dijo que la provisión, el verdadero pan, la verdadera provisión es Él. Y de la única manera que podemos nosotros poner en práctica lo que Dios quiere es creyendo en Él que fue enviado. No ha sido Dios el que ha provisto para ti alimento. No sé cuántos años tengas. No sé si tienes 20, 30, 40, 50, no sé cuántos años tengas tú, pero te aseguro que no llegaste a este estadio de la vida aguantando hambre. De alguna manera alimentaste tu cuerpo. Tienes vestido en este momento sobre ti cubriendo tu cuerpo. Estás bajo techo. Quizá no estás durmiendo en la calle, a la intemperie. Y tienes acceso a la tecnología porque me estás viendo en este momento. Dios ha provisto para ti a través de tu trabajo, a través de tu esfuerzo. Él no es culpable de tus determinaciones, de tus decisiones equivocadas. Jesús te dice, trabaja, no por el alimento que perece, es decir, trabaja y esfuérzate,
pero no busques de mí saciar únicamente tus necesidades. No me pidas una señal para creer en mí. Repito la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Este es el mensaje, este es el pensamiento de este día. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo creer en Cristo Jesús? Conociendo su vida, su obra y el culmen de la cruz. Conociendo el propósito de su vida. ¿Qué fue lo que Él hizo? Cuando estudiamos filosofía, estudiamos la vida, la obra y el pensamiento de alguien. Y establecemos un propósito. ¿Qué fue lo que Él quiso enseñar? ¿Cuál es la perspectiva que Él deja como inquietud para el pensamiento humano? Igual lo hacemos con cualquiera otra persona que queramos investigar o estudiar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿En qué clase de Jesús creemos? ¿Cómo nos estamos relacionando con Él? Estamos trabajando para asociar nuestro alimento, nuestro esfuerzo. Ya lo tenemos, ya lo tienes. Esta mañana desayunaste, supongo, o vas a hacerlo dentro de poco. Nunca ha faltado alimento a tu cuerpo, ni vestido, ni tampoco ha faltado un lugar donde dormir. Han habido problemas, han habido dificultades, pero a través de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu inteligencia, Dios ha garantizado y ha provisto para ti las condiciones mínimas de supervivencia. Lo demás depende de ti, lo demás depende de tu trabajo, lo demás depende de tu relación con Dios, de la forma en que conduces tu vida. Bueno, terminemos este devocional en oración diciéndole, Padre, gracias por la provisión que nos has enviado en Cristo Jesús. Él es el verdadero pan del cielo. Enséñanos lo que quisiste decirnos a través de Jesús, al exhortarnos a trabajar, no por el pan que produce nuevamente hambre, sino por el pan del cielo que da vida eterna. Oramos en este día para que sensibilices nuestro corazón, para que nos llenes de tu verdad, para que la presencia de tu Espíritu Santo sobreabunde en nuestros pensamientos, en nuestra mirada, en nuestras palabras, en nuestros actos. Escribe este mensaje en nuestro corazón, oh Dios, y permite que todos aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros tu vida, el reflejo de este mensaje, la luz que este mensaje produce en nosotros. Te amamos por tu misericordia, oh Dios. Te amamos por tu soberanía, por la gracia de tu misericordia y de tu amor. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús a nuestra vida. Amén y amén. Les voy a pedir a mis hermanos que estamos en Meet que se queden un momentico y despido con una bendición a todos mis hermanos que están en TikTok. Recuerden, todos los días, 7 de la mañana, estamos en esta oración y bendición matutina. Un abrazo para todos.